Continuando con el programa, estamos con el doctor Javier Hugo Rebasa, él es médico pediatra. Vamos a conversar con él acerca de por qué es, si es que este fuese el caso, importante tratar la fiebre en los niños. La fiebre es el cuco de los papás, de las abuelas, de los abuelos. Cada vez que un niño tiene fiebre, los padres se preocupan mucho por la fiebre sin que realmente se preocupen tanto por aquello que se los ocasiona, que es donde deberían apuntar siempre. Vamos a conversar de todo esto con el doctor Javier Hugo Rebasa, médico pediatra, quien es nuestro invitado a La Buena Vida el día de hoy. ¿Cómo estás, Javier? Un placer tenerte por acá. Muchas gracias por haber venido. Sé que tu agenda es recargada, pero yo creo que la gente te lo va a agradecer tanto como yo. Hablemos un poquito acerca de lo que es la fiebre. ¿Cómo defines tú la fiebre? Hay que distinguir entre lo que es fiebre e hipertermia, ¿no? La fiebre es una elevación de temperatura por efecto del centro regulador de temperatura que está en el nivel del hipotálamo. La hipertermia es una elevación de la temperatura, pero que no depende mucho de esto. Por esa razón es que en una hipertermia no funcionan los antipiréticos que normalmente... ¿Y por qué podríamos tener hipertermia y por qué podríamos tener fiebre? Bueno, lo más común es la fiebre, definitivamente. Si hablamos un poco de lo que es hipertermia, hay ciertas entidades que pueden ocasionarlo. Por ejemplo, una falta de adaptación al calor, ¿no? Lo que es el golpe de calor, heat stroke. Entonces los mecanismos normales de eliminación de temperatura no funcionan y existe una serie de problemas por efecto de la temperatura alta. Igual también algunos medicamentos, como por ejemplo la hipertermia maligna por la anestesia, que es una condición bastante grave que no lo puede controlar ningún antipirético. Es rarísimo y es severísima. Y ese es un tema que de repente alarma. Tengo un amigo que su hermano tuvo hipertermia en sala de operaciones, precisamente la temperatura yo creo que a 48 grados de temperatura, casi se muere, fue terrible. Es muy peligroso. Sí, muy pocos casos en el mundo. Correcto. Ahora bien, vayámonos a la fiebre. La fiebre entonces es el incremento de la temperatura corporal por encima de qué valores y siempre dependiendo del centro termorregulador que está en la cabeza. Así es, ¿no? Normalmente la temperatura corporal está definida como una temperatura de 37 grados en promedio, ¿no? Ahora, la temperatura idealmente debería ser la localizada a nivel del hipotálamo, que prácticamente no es nada práctico. Lo otro se considera la temperatura a nivel de la aurícula derecha, que tampoco es una cosa muy cómoda, ¿no? Correcto. Entonces disponemos de las temperaturas que son un poco más accesibles, que son temperaturas superficiales. Y esa la podemos medir con bastante facilidad. Entonces se considera la temperatura lo más cercana a la real del cuerpo, aquella que pueda expresar esa medida, que puede ser a través de la temperatura oral, la temperatura axilar, que es una temperatura superficial, la temperatura rectal que se toma en los bebés pequeños, para darnos una idea aproximada de la temperatura central, que es la que realmente deberíamos medir, pero que no es práctica. Entonces, alrededor de los 37 grados se considera una temperatura normal. Un poco más bajo cuando se toma la temperatura axilar, un poco más alto cuando se toma la temperatura rectal. Ahora, ¿qué cosa es lo que más comúnmente produce fiebre en los niños? Porque a los papás la fiebre les preocupa enormemente. De hecho, creo que es el primer síntoma o signo por el cual se va a la consulta pediátrica, ¿no? A la emergencia. Si nosotros, creo que sin temor a equivocarme, Javier, si nosotros vemos la lista de diagnósticos de emergencia en niños, de fiebre, dolor de oído, fiebre, tos, fiebre, dificultad respiratoria. O sea, fiebre sigue siendo el cuco. ¿Por qué? En realidad no deberíamos tomarlo así, la fiebre. La fiebre, al final de cuentas, es un mecanismo de defensa del organismo, ¿no? El organismo activa su sistema inmunológico que nos puede defender frente a una agresión, un virus, una bacteria, trabajando a una mejor temperatura. El cuerpo eleva la temperatura para que las funciones de nuestro sistema inmunológico trabajen mejor y puedan combatir a este agente agresor, que por lo general son procesos infecciosos a la cabeza, la gran mayoría de procesos infecciosos. Dentro de ellos están los virus, están las bacterias, pueden haber otro tipo de gérmenes, tipo parásitos, e incluso pueden haber enfermedades del mismo sistema inmunológico que pueden ocasionar fiebre. Y podemos ir más allá
incluso medicamentos que pueden ocasionar fiebre no? y algunas sustancias que pueden también ocasionar elevación de temperatura, ¿no? Lo más común y lo más frecuente son procesos infecciosos, que pueden ser también bastante benignos. ¿Cómo no? Gracias a Dios. Ahora, la fiebre es un mecanismo importante de defensa, como bien tú lo mencionas. ¿Por qué es importante? ¿Qué cosa es para ti más importante? ¿Controlar la fiebre o que los papás aprendan a perderle el miedo y a controlarse frente a la fiebre? Sobre ese punto, yo considero un par de escenarios, ¿no? Primero, el escenario de un padre o los padres primerizos, ¿no? Usualmente esa ansiedad y esa angustia se presentan más en padres primerizos con su primer hijo pequeño. Consideran la fiebre como un síntoma que puede ser de algún tipo de gravedad, ¿no? El otro escenario serían los padres que probablemente tengan varios hijos que a través del tiempo han tenido la experiencia de tener varios procesos de fiebre y que quizás de repente en los últimos hijos tal vez ya no le dan tanta importancia a la fiebre como en el primer escenario que mencioné, ¿no? En sí, tenemos que tratar de distinguir si la fiebre es parte de una enfermedad banal, benigna, de poco riesgo, y diferenciarla de una fiebre que podría ser la expresión de una enfermedad más seria y porque por lo tanto debería tener que ser evaluado por un médico. Correcto. Y sobre todo a eso deberíamos puntualizar. No mires tanto a la fiebre, mira aquello que le está produciendo y tranquilízate o preocúpate dependiendo de lo que tu doctor diga. ¿No es cierto? Para eso tienes un doctor en quien tienes que confiar. Ese es un punto muy, muy importante. Javier, ¿la fiebre podría bajar sola sin que medie medicamento alguno? Cuando la temperatura no es muy alta, estamos hablando de una febrícula, ¿no? Que no llega a pasar de 38 grados centígrados, puede mejorarse a través de medios físicos, ¿no? Los medios físicos clásicamente entendidos como colocarle paños tibios en las superficies del cuerpo para ayudar a eliminar el exceso de temperatura. Porque lo que queremos hacer con bajarle la fiebre en realidad es bajarle la temperatura corporal. Entonces, cuando no son temperaturas muy altas, son febrículas, son temperaturas que pueden fácilmente disminuir eliminando las coberturas, colocando paños de agua tibia, cómodo, ¿no? Que se sienta cómodo. Que probablemente eso sea lo único feo de la fiebre, es que genera mucho malestar, ¿no? El niño se siente mal cuando uno tiene fiebre. Yo sé, cuando a mí me da fiebre o a ti te puede dar fiebre, te sientes mal, tienes calor, te duele el cuerpo, la cabeza. Cuando la fiebre ya se acompaña de otros síntomas, ¿no? Como malestar, decaimiento, siempre es importante echar mano de algunos medicamentos que pueden ayudar la fiebre, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Así es. Hay otro aspecto importante que tiene que ver con la edad del niño, ¿no? En donde ya la fiebre, y sigo puntualizando en esto, de acuerdo a lo que tú dices, no es un cuco, sino que es algo que tenemos que observar por la edad del niño. En el niño pequeño, menor de 6 meses, menor de 3 meses, en el recién nacido, la fiebre sí tiene una connotación diferente, ¿no, Javier? Claro que sí. Generalmente en los niños por encima de los 3 años podemos considerar que su sistema inmunológico avisa de un problema serio cuando se presenta la fiebre. Pero en niños menores de 3 meses, sobre todo en los recién nacidos, la presencia de la fiebre a veces nos habla de un problema que ya está sobrepasando la capacidad del niño. Mucho más serio. Por lo tanto, para él, ¿no? tenemos que tener mucho cuidado cuando la fiebre se presenta en niños menores de 3 meses. Yo tengo la costumbre de decir, mira, ve, si el niño está muy bien vacunado, tiene más de 6 meses, está muy bien vacunado y tiene fiebre y no es una infección urinaria que tengas que tratar, ¿no es cierto? Lo más probable es que sea viral y habrá que observarlo con los días, ¿no? Yo creo que eso me ha servido a mí para tranquilizar a los papás. Así es. No sé cuál sea tu experiencia. Cuando hablamos de un niño menor de 3 meses, volviendo a ese punto, a veces las infecciones no avisan y tenemos que estar un paso adelante. Correcto. Pero cuando el niño es más grande no podemos seguir pensando de que es un bebé recién nacido, ¿no? Generalmente tiene mecanismos de defensa que avisan, ¿no? Y nos puede anticipar frente a un problema más serio. Así es. Entonces, la fiebre en sí
cuando recién aparece, cuando recién se está presentando, cuando no da síntomas muy intensos, muy incómodos, podríamos estar seguros de que es un proceso banal, puede mejorar con los medios físicos que mencionamos inicialmente, podemos utilizar un antitérmico adecuado para un niño. Correcto. Y aliviarle la molestia. Y si nos da tiempo, de repente consultar tal vez al médico, ¿no?, de confianza. Javier, te agradezco muchísimo, ha sido un placer tenerte acá en el programa, gracias por acompañarnos, desde ya te comprometo a que sigas aportando con tu conocimiento al programa, te agradezco mucho. Muchas gracias por la invitación.